Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Libro de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Seguimos en esta serie de liderazgo. Este vendría a ser el tema número 7 del liderazgo. Y creo muy importante, también lo menciono porque es bueno que nuestros hermanos luego en casa revisen la página y vayan viendo los temas y haciendo un seguimiento a estos temas. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, dice, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia. Le rogamos, Señor, en esta hora que su Espíritu Santo pueda, Señor, guiarnos al ministrar hoy la vida de su pueblo. Yo le pido, Señor, que pueda traer sobre mi corazón y mente, Señor, su gracia y su sabiduría. La necesitamos. Señor, deseamos con todo nuestro corazón que a través de esta palabra muchos corazones sean alcanzados, ministrados, tocados, enfocados y restaurados, Señor, al propósito suyo. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, esa gracia divina para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bien, vamos a hablar en el día de hoy de la necesidad de nuevos líderes. La necesidad de nuevos líderes. ¿Es usted un líder? No responda, solamente es una pregunta. La otra pregunta sería: ¿le gustaría ser un líder? Eso es lo que nosotros debemos como cristianos aspirar, ¿no? Desear más de lo que ya tenemos, no por un asunto de vanagloria, sino por un deseo de servir mejor al Señor. Una de las realidades más contundentes en la relación con el desarrollo, por supuesto, del reino de Dios en el mundo, en todo el mundo, es la necesidad de nuevos líderes dispuestos a llevar adelante todo lo que es la obra de Dios o la tarea que Dios nos ha encomendado para cumplir y para realizar. La iglesia de hoy, cuando hablamos de la iglesia de hoy, hablamos de todas las denominaciones. La iglesia de hoy se da de alguna manera en una situación o en una falta de líderes capacitados. Hoy día la iglesia tiene carencia de líderes capacitados para hacer frente a todo lo que Dios desea que nosotros hagamos, y podríamos decir para hacer frente a todos los desafíos que la iglesia tiene que enfrentar. Hay una gran y creciente demanda de líderes, primero con discernimiento, líderes con responsabilidad, líderes con dedicación. O sea, lo que necesitamos hoy son líderes con discernimiento, con responsabilidad y que sean dedicados al servicio de la obra del Señor. El liderazgo en sí, hermano querido, debe ser hoy día más que nada sólido, debe ser también confiable,
debe ser leal, debe ser vigoroso. Y ¿sabe? Esta es una de las necesidades más desesperantes del día de hoy. Tener líderes con esas cualidades es lo más urgente. Pero el punto es que la iglesia carece de estos líderes. Las palabras de Jesús en relación con sus discípulos cuando Él les habla y parecen aplicables, por supuesto, a nuestra propia situación. Él observa, Él mira y dice: al ver las multitudes, al mirar las multitudes, Él dice: parecen ovejas sin pastor. Las observa, las mira, tiene compasión de ellas ante la necesidad que ellas tenían, porque estaban totalmente dispersas, separadas, desamparadas, porque no tenían pastor. Entonces, la pregunta que siempre hemos dilucidado en cada uno de estos temas y la hemos puesto una y otra vez es: ¿qué es el liderazgo cristiano? Lo marcamos para que usted entienda lo que estamos hablando. El liderazgo cristiano también podemos decir que es una combinación de cualidades naturales y también cualidades espirituales. Estas dos cosas se conjugan: cualidades naturales y cualidades espirituales, o podríamos llamarle talento natural o dones espirituales dados por Dios. Eso es para explicar el punto. En otras palabras, no existe líder espiritual que se haga a sí mismo. O sea, un líder espiritualmente no puede formarse a sí mismo, debe ser formado por Dios, ya que se trata entonces de cualidades superiores a las capacidades humanas, que nunca pueden desarrollarse por cuenta propia o con un esfuerzo personal, porque eso viene de parte de Dios. No es algo que usted pueda adquirir, aunque entrene, aunque se capacite, aunque estudie, sino que tiene que venir de Dios. Hablo de lo espiritual. El liderazgo en sí, como lo hemos enseñado en otros temas, es influencia pura, influencia pura. El que piensa que dirige o el que piensa que es líder y no tiene a nadie siguiéndole, en realidad yo pondría en duda su liderazgo. Porque si nadie lo sigue, entonces es absurdo que sea un líder. Hoy día, como está esta afluencia, mejor dicho, no es la palabra que quería decir, a una cantidad de gente predicando por los medios digitales, a través de Facebook o a través de, ¿cómo se le llama? Eso mismo. Ya no sé ni los nombres. Tanta gente que predica por todas las redes sociales hoy día, y a veces yo reviso algunas cosas, me llegan algunas cosas y reviso, y cuando veo una transmisión en vivo, dice una transmisión en vivo y hay una persona conectada, digo: Dios mío, una persona conectada, Señor, que tiene seguidores. Y en esto es el liderazgo, es influencia. La mejor clase de liderazgo deriva entonces increíblemente de la autoridad. Primero, porque da un ejemplo justo y simplemente no es basado en el prestigio nada más o la posición, sino que es bajo la autoridad de su testimonio. Muchos creen que ser líder es recibir el otorgamiento de una jefatura o de una responsabilidad, pero no es así. En realidad las posiciones no hacen a los líderes, solo las posiciones sirven para probar nuestro nivel de influencia, para bien o para mal, si somos buenos o malos, eso es nada más. Ahora, todo liderazgo inicia con una posición. Usted puede concederle una posición a alguien, pero no puede concederle un verdadero liderazgo. La influencia debe ser algo que se gana. Por este motivo, cuando Pablo escribe y Pablo habla, de alguna manera encomendó a Timoteo al cuidado de la iglesia de Éfeso, cuando leemos eso, y le insiste a Timoteo en ser ejemplo en todas las cosas, ya que conocía de una u otra manera la importancia de la influencia. Entonces viene Pablo y le aconseja allí en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué cosa? En palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El ejemplo. Entonces ahí tenemos la influencia real que debe tener un líder. En esto también debemos entender que un líder debe ser dependiente, debe depender. La dependencia de Dios es fundamental en el liderazgo. Es vivir, en otras palabras, considerando cada día como una oportunidad más para cumplir el deseo de aquel que lo llamó o del Dios al cual él sirve, a través, por supuesto, de toda nuestra vida. En estos tiempos, los fracasos del liderazgo están por todas partes. Las iglesias parecen ser muy comunes en esta situación, o incluso los fracasos del liderazgo dentro de las iglesias parece ya muy común, y lamentablemente no se está poniendo atención a aquello. La pregunta sería aquí: ¿cómo es que los líderes espirituales pueden ser eficaces y espiritualmente exitosos? ¿Cómo ser eficaces como líderes espirituales y exitosos en lo que hacemos? ¿Cómo puede un líder tener un impacto genuino y duradero en las personas que lo oyen o que lo escuchan? Algo es seguro en esto, y es una verdad: a donde van los líderes, ahí va la congregación. Eso debería ser la forma y la manera en la cual nosotros hoy día vemos el impacto de un liderazgo. Aquellos que son llamados, por ejemplo, a predicar, pastorear, ser ancianos en la iglesia, tienen una responsabilidad inmensa. Esa responsabilidad consiste en predicar el evangelio, primeramente, predicar el evangelio, congregar a los convertidos, enseñar a la congregación y, más aún, exponerles de manera sumamente clara y directa la palabra de Dios, guiar a esa congregación a renovar constantemente su acto de obediencia ante Dios y también a confesar su pecado. Eso también incluye la reprensión, porque la iglesia también puede ser reprendida por el líder y a ser fortalecidos a través del líder. O sea, el líder debe fortalecer a los débiles, preparar incluso y designar obreros de tal manera que alcancen absolutamente a todos los que están bajo su cuidado, y puedan también al mismo tiempo, de una manera diversa, ofrecer consejo bíblico y proveer ejemplo para resolver sus dudas, para sacarlos de sus conflictos, para sacarlos de sus debilidades, de sus temores, de sus dificultades, de sus pecados y de sus ansiedades. O sea, este listado es tremendamente grande, ¿no? Y ahora viene la pregunta, dice: ¿quién está calificado para todo ese trabajo? O sea, si usted puso atención a todo lo que dije, parece que el liderazgo no es tan solo ese haga esto, haga aquí, haga allá. O sea, es mucho más que eso. Entonces, ¿quién está calificado para todo eso? ¿Quién puede cumplir, hermano querido, con una responsabilidad tan inmensa de manera eficaz? Entonces, es fácil para muchos criticar el liderazgo sin saber todo lo que significa realmente el liderazgo. Hemos sido llamados por Dios, hemos sido ordenados por Dios, hemos sido apartados por Dios, establecidos en el ministerio, y ahora tenemos que cumplir con este estándar que Dios ha establecido. O sea, aquí no hay pero que valga. El Señor nos llama y nos dice: ahora esta es la forma, esta es la manera, y así tienes que vivir, y así tienes que enseñar, y así tienes que dirigir, y nos guste o no nos guste, debemos cumplir con ese estándar. Entonces, ¿cómo lo haremos para cumplir nuestra responsabilidad ante Dios? ¿Cómo el líder de cualquier área de la iglesia, en cualquier lugar dentro de la obra de Dios, cómo lo hará para cumplir toda esa responsabilidad ante Dios?
Pablo escribió a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 4, y él les habla, sino que según fuimos, dice, aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. O sea, es la responsabilidad más grande que hombre alguno pueda tener. Puedo decir entonces que la manera en que usted vive su vida, la manera en que usted vive su vida y en cómo opera, cómo actúa de manera eficaz en su ministerio, está por supuesto en una relación directa de su perspectiva con Dios. O sea, si usted se comporta de una o cual manera, está entonces diciéndonos cómo realmente es su comunión con Dios. Si usted no está sirviendo adecuadamente y en su vida se refleja que usted no tiene una comunión con Dios, es lógico, aunque usted hable lindas cosas, si no hay comunión con Dios, nada que hablar. La comunión con Dios es el elemento más importante para cualquier persona. Ahora, la pregunta que podemos tratar de explicar es: ¿por qué fue tan dinámico el ministerio de Pablo? Cuando estudiamos las 14 epístolas de Pablo, nos damos cuenta de su ministerio, nos damos cuenta de su vida, nos damos cuenta de lo que él entendía, lo que conocía, lo que vivía, lo que experimentaba, lo que amaba, en fin, todo aquello. Pero una de las cosas que más se marca en el ministerio de Pablo era que él tenía confianza en el poder de Dios. Él confiaba en el poder de Dios. Él estaba comprometido de verdad con Dios. Él había sido comisionado por la voluntad de Dios, motivado por el conocimiento de Dios y consumido totalmente con la gloria de Dios. O sea, Pablo estaba totalmente, alguien diría así, como ciego para servir al Señor. Nadie lo podía sacar de esa posición porque él amaba a Dios. Ahora, todos nosotros vivimos vidas que deben reflejar la perspectiva de Dios en nosotros. La gente debe conocer a Dios a través de nosotros. Usted debe reflejar la vida de Dios en usted. Entonces, para ser un líder necesitamos ser dependientes de Dios. Dependientes de Dios. ¿Y cómo podemos lograr eso? ¿De qué manera logramos ser dependientes de Dios? Primero, tenemos que desear la palabra de Dios. Debemos amar la palabra de Dios. ¿Sabe? Usted no puede ser como aquellas personas que terminan estudiando la palabra de Dios solamente para enseñárselas a otros. Este es uno de los problemas más marcados que existen hoy día en la religión. La gente estudia la palabra de Dios para enseñárselas a otros, pero no la aplican a su vida. No podemos olvidar absolutamente nunca que además de liderar también somos ovejas. ¿Hay alguna oveja aquí? Todos somos ovejas. Hasta yo soy oveja. Primero necesitamos la Biblia para nuestra propia vida, la palabra para nuestra propia vida. Necesitamos, ¿qué cosa? Sumergirnos en ella para que de esa manera entonces pueda la palabra desnudar nuestro corazón y así obtener crecimiento espiritual en nuestra vida. El primer eco de la vida leída, y cuando hablo de eco, usted sabe lo que significa el eco. Cuando va a una montaña y grita hola, ¿qué le responde? Yo creí que buenas tardes. No, hola, es el eco. O sea, ¿a qué me refiero con esto? El primer eco de la palabra leída debe ser nuestra propia alma. O sea, nosotros reflejamos lo que leemos. Y cuando sucede eso, como le dijo Pablo a Timoteo, sé ejemplo en todo. Entonces después de eso podremos enseñar lo que Dios nos ha enseñado a nosotros primero. Lo que hemos aprendido, lo que hemos practicado, a lo que hemos realmente dado, de alguna manera,
el entendimiento a las cosas. O sea, en otras palabras, nosotros hemos ya practicado y eso funciona. Eso quiero decir. Hacer eso entonces va inmediatamente a guardar nuestro corazón en humildad, porque somos dependientes de Dios. No somos capos, no es el capo, no es el grande, no es el tremendo, no es el poderoso. No, el poderoso es el Señor. Y eso nos hace humildes, tenemos mansedumbre y tenemos también integridad a la hora de enseñar. Eso es una realidad. Ahora, lo que tenemos que hacer es ser constantes en la oración. Otra tentación al ser líder es dejar de lado la oración. No digo que no ora completamente, pero ya no ora como antes. Eso puede ser primero debido a que creemos que la experiencia que ya poseemos, que ya tenemos, podemos de alguna manera tener el control de las cosas, o pensamos que ya nos sabemos todas las cosas o sabemos la fórmula, por lo tanto, ¿para qué orar tanto? Si eso ya lo aprendí, eso ya lo sé, eso también lo sé, eso yo sé cómo hacerlo. Sí, ese es nuestro problema. Sin embargo, aquí debemos entender que es vital la vida de oración en el líder. ¿Por qué debemos orar? Porque necesitamos dirección. Dios nunca hace las cosas de la misma manera. Usted puede pensar que son de la misma manera, pero Dios nunca hace las cosas de la misma manera. Necesitamos dirección, necesitamos poder, necesitamos ayuda, necesitamos consejo, necesitamos consuelo, necesitamos sabiduría, necesitamos reprensión, necesitamos de parte de Dios todo lo que Él quiera entregarnos. Entonces, cuando el líder deja de orar como una oveja dependiente de Dios, se vuelve propenso al orgullo. Y afecta toda área de su vida eso, incluyendo su liderazgo. Entonces toma así decisiones apresuradas, decisiones ministeriales conforme a su propio corazón o a su propia opinión. No solamente nuestros ministerios salen afectados por nuestra falta de oración, sino también nuestra propia vida como discípulos de Cristo. Entonces debemos orar. No le voy a preguntar cuánto usted ora, ¿no? No le puedo preguntar eso. Pero sí, debemos orar. Todos recuerdan ese tiempo, ¿no? Por allí por los años 80, cuando escuchábamos de Gigi Ávila, ¿no? ¿Quién no oyó de Gigi Ávila? Ya está con el señor Gigi. Y siempre veíamos en las campañas de Gigi Ávila que quedaban muchos Gigitos chicos. Sobre todo cuando lo trajimos acá a Chillán varias oportunidades, quedaban muchos Gigis chicos. Y quedaban hablando igual que Gigi Ávila. Alabado sea Jehová. Y le hacían con la mano. Y algunos lo hacían perfectamente igual. La pronunciación, hasta las lenguas de Gigi. Pero ninguno oraba como Gigi. Siempre he contado la experiencia cuando nos invitó a orar a los pastores que organizábamos la campaña. Nos invitó a creo que fue como a las 3 de la mañana, nos citó 4 de la mañana, por ahí fue. Y todos en la casa donde él estaba hospedado nos reunimos en el living. Como 20 pastores, imagínense ahí, todos orando y todos acomodándose de un lugar a otro. Y a mí me tocó al lado de Gigi, estaba al ladito. Y Gigi se puso a orar. Había momentos de silencio y después seguía orando. Guardaba silencio y seguía orando, guardaba silencio y seguía orando. Y así se fue pasando la hora y nosotros también orábamos. Y cuando Gigi termina de orar, de las 3 o 4 de la mañana, nos paramos un cuarto para las 9 de la mañana. Y teníamos que estar en Talca a las 9. Un cuarto para las 9 se paró de la oración y cuando nos paramos estaba yo y Gigi. Los otros 20 pastores estaban afuera conversando, Yo no sé por qué no me paré, seguro porque estaba al lado de Gigi.
Como yo lo escuchaba orar, dice, sigue orando. Yo seguía orando, sigue orando, seguía orando. Y posiblemente si me hubiera estado al lado de otro pastor, a lo mejor capaz que hubiera estado afuera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros debemos orar, porque allí encontramos la dirección de Dios. Ahora, también hay otra frase que debemos tener muy en cuenta: no dejar de congregarse. Ahora esto le parece extraño, me dice, pastor, si estamos hablando de un líder, ¿cómo? No calza, pastor, si el líder tiene que venir a la iglesia. Pero déjeme apuntarle a lo que digo. Quizás se le haga gracioso esto de que diga yo no dejé de congregarse, pero veamos este versículo realmente a lo que estoy tratando de exponer. La mayoría asisten, hablo de líderes, la mayoría asisten y participan en casi todos los eventos, y es verdad. Si alguien está, por supuesto, destinado a congregarse, obligado a congregarse, por decirlo así, debe ser los líderes. Claro que sí. O sea, usted es líder de la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Congregarse. Pero la pregunta va más allá. ¿Usted va a congregarse por cumplir su responsabilidad o porque desea ser ministrado? Y ahí cambia totalmente el panorama. Porque si usted viene porque le tocó y no porque quiere ser ministrado, entonces hay un problema serio. Ejemplo, si usted es un predicador, aparte de ir cuando le toca predicar, ¿le gusta escuchar a sus hermanos predicar? Porque a veces pensamos que somos los únicos que podemos advertir a la iglesia de los peligros que puedan haber. También nuestro corazón tiene que estar atento a recibir las advertencias de parte del Señor. Eso significa entonces que no somos diferentes a los demás, no somos diferentes a los demás hermanos, sino que tenemos que congregarnos y seguimos siendo ovejas dependientes de Dios. Entonces, la pregunta aquí es, ¿verdaderamente te estás congregando? ¿O solo lo haces por cumplir? ¿Estás deseando realmente la palabra de Dios como tu propio alimento? Y más aún, ¿estás orando sin cesar? Recordemos que podemos tener diferentes responsabilidades. Algunas pueden ser muy pequeñas responsabilidades. El hecho, por ejemplo, de abrir el templo, de cerrar el templo, que son responsabilidades parecieran no muy importantes. El problema es que si no abre el templo no entra nadie. Todas las responsabilidades tienen su característica y en ese sentido, no importa qué área usted esté liderando, usted tiene que entender que es dependiente también. Y no importa dónde usted trabaje en la obra de Dios, siempre debe saber que usted tiene también necesidades, las mismas necesidades que los demás. A mí me dicen a veces, pastor, ore por mí, y a mí me encantaría decirle, ore también por mí. Se sentiría raro, ¿cierto, hermano? Ore por mí. ¿Cómo? ¿Estar orando por usted, mi pastor? O sea que usted anda mal. Ese sería el primer pensamiento lógico de cada hermano. O sea, imagínese en el WhatsApp de oración donde los hermanos ponen sus peticiones y todas las noches están, hermanos, recuerden que estamos orando de tal hora a tal hora, y los hermanos comienzan a poner sus peticiones. Y yo recuerdo en una oportunidad puse ahí, hermano, necesito sus oraciones. Y otro hermano me escribió al WhatsApp, pastor, ¿le pasó algo? ¿Por qué? Porque no tienen la conciencia de que yo soy igual a ustedes. ¿Le ha dolido una muela alguna vez? A mí también. ¿Le ha dolido la espalda? A mí también. ¿Ha tenido hambre? Yo también. ¿Ha pasado frío? Yo también. ¿Le ha dado mucha calor? A mí también. O sea, se pierde la noción de que el liderazgo pareciera que fuera otra cosa. Y no, seguimos siendo ovejas y tenemos las mismas necesidades.
Ahora, hay condiciones bíblicas, y vamos a ver esto también que es importante, condiciones bíblicas. Si queremos ser utilizados por Dios en nuestra debilidad y en nuestra limitación, debemos entender que eso es lo que Dios más va a usar, nuestras debilidades y nuestras limitaciones. ¿Para qué? Para desarrollar el liderazgo cristiano que Él quiere. Porque es una realidad. Dios no busca a los fuertes, Dios no busca a los sabios, Dios busca a la gente que es débil. Yo quiero mostrarle cualidades que son necesarias. Primero, tenemos que tener fe para creer lo que Dios dice. Fe para creer lo que Dios dice. Dios dice que Él ha escogido para el servicio más efectivo, que es llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios, llevar su reino. Y Él ha escogido a hombres y mujeres que merecen los calificativos de: uno, insensato. O sea, Dios escoge a los insensatos. ¿Quién levanta la mano por ahí? Nadie quiere levantar la mano. Él escoge al débil. Tampoco quieren levantar la mano. A los demás abajo, no a los que están arriba, a los demás abajo. A lo despreciado. Lo que no es nada. Dice, pastor, ¿cómo puede ser eso? Le voy a leer un versículo. Primera de Corintios 1, capítulo 1, versículo 27 y al 29. Mire lo que dice aquí. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿A quién escogió? ¿Viste que eres necio? Y no quisiste levantar la mano. Nos escogió a nosotros y éramos necios. Luego dice: y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿A quién escogió? Lo débil. ¿Seguimos? Y lo vil, lo más bajo, lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y mira lo que dice el último versículo. A fin, me encanta esto, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, cuando usted predica y Dios lo usa, no vaya a bajarse así. No, si usted es un necio, débil, es un vil ser humano, o sea, seguimos siendo dependientes de Dios. Entonces, Dios quiere usarnos para su gloria, y es una gran verdad. Dios dice que a pesar de no ser nada y no ser nadie, escuche bien, usted y yo estamos unidos a Cristo Jesús. Lo cual significa, dentro del contexto bíblico, que tenemos un nuevo estatus. La gente puede burlarse de usted, puede reírse de usted, de mí, de quien quiera, y pueden decirnos necios, absurdos, lo que quieran, tontos, lo que quieran, pero nosotros estamos en Cristo Jesús. ¿Me está escuchando? Tenemos una nueva posición, tenemos un nuevo rango y tenemos un sinfín de posibilidades en las cuales Dios nos puede meter, porque estamos unidos a Cristo. Gozamos de sabiduría, no suya ni mía, sino de Él. Gozamos de esa sabiduría de Él. Gozamos de esa justificación que Él nos ha dado. Gozamos de esa santificación. Gozamos de esa redención. Como consecuencia, entonces podemos gloriarnos en el Señor plenamente. Como Pablo dijo, yo me glorío en la cruz de Cristo. Aleluya. Entonces esto implica que tenemos que tener también sujeción para aceptar que Dios sabe lo que hace.
Usted no puede entrar aquí y decir, mire a quién escogió el Señor. ¿Y usted quién es, Perla? Porque ese es nuestro problema. ¿Se ha fijado? Mira quién escogió. ¿Y quién es usted? Porque siempre nosotros andamos con ese drama, ¿no? ¿A quién vamos a poner? ¿Quién va a ser? Tiene que ser bueno. No, tiene que tener ciertas cualidades. Ese es nuestro concepto. Ahora, Dios es el amo y Dios es el que da las órdenes. O sea, y nosotros somos los esclavos que obedecemos las órdenes del amo. Y Dios es el que conoce absolutamente todo. Así que lo mejor para la iglesia y para nosotros como iglesia es obedecer lo que el Señor dice y nada más. Aquí tenemos que reconocer nuestra ignorancia y no podemos ser respondones con el Señor. No podemos actuar de esa manera, pretendiendo saber más que nuestro Señor. O sea, es imposible. Nosotros tenemos que obedecer al Señor en lo que Él nos pida. Ahora, si Dios le pide que haga algo, y voy a poner eso como un ejemplo, no lo puede estar cuestionando. Ni mucho menos decirle que no puede, que no es capaz, que no sabe. O sea, usted no puede hacer eso. ¿Cómo le voy a decir yo a Dios, Señor, yo no puedo hacer eso? Cuando si Él me está pidiendo que lo haga, significa que Él me va a dar a mí todas las herramientas y toda la capacidad para hacerlo. Lo único que tengo que hacer es obedecer. La sujeción a Dios significa renunciar a seguir nuestros propios criterios, nuestras propias opiniones y aceptar que Dios sabe mejor que nosotros lo que podemos hacer y no hacer. O sea, sabe mejor que nosotros lo que realmente se debe hacer. También debe haber obediencia para hacer lo que Dios quiere. A veces no crecemos por eso, porque no somos obedientes a Dios. Una vez que usted sabe lo que Dios quiere que usted haga, ¿qué tiene que hacer? Hacerlo. Nada más, hacerlo. No espere a tener el poder, porque el poder para hacer lo que Dios te pide no es tuyo, sino de Él. Y te lo va a dar en el momento que le obedezcas. Tú no puedes pretender decirle a Dios, Señor, dame primero el poder para saber que yo debo hacer esto. No. El Señor te dice, hazlo. Da el paso. Esto es como cuando a Pedro le dijo, ven. Pedro lo ve caminar sobre las aguas y le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Ok, el Señor le dice, ven. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Bajarse de la barca. Él no sabía si se iba a hundir o no, pero tenía que dar el paso de fe, como le llamamos nosotros. Tenía que darlo. Quizás Pedro empezó así. Y cuando sintió, ¡ay! Se bajó Pedro. Mira lo que es. Se bajó y comenzó a dar los pasos 3, 4, 5 y de repente el orgullo se le subió a la cabeza. Bueno, dejémoslo ahí esa historia. Dejémosla ahí. Si Dios nos ha escogido para hacer algo, lo que debemos hacer es hacerlo. Eso es suficiente. Dios va a utilizar nuestra vida de una manera poderosa. Y eso es lo que no hemos comprendido hasta el día de hoy. Lo digo en forma general porque estamos tratando de hacer algo para Dios y no nos sale, no nos resulta. En realidad lo que tenemos que hacer es hacerlo. Dios se encargará de todo lo demás. Uno de los problemas es la paciencia, ¿no? ¿Cuántos tienen paciencia aquí? Pregunté mal. ¿Cuántos quieren tener paciencia, mejor dicho? Por ahí sí. Paciencia para esperar lo que Dios hará. ¿Sabe? En nuestra ansiedad, porque somos ansiosos los seres humanos,
Usted compra algo por internet y se lo van a ir a dejar a su casa y usted comienza de ahí a empezar. ¿A qué hora llegará? ¿A qué hora? Somos impacientes. Coloca el pan en el microondas y ahí está. Somos impacientes los seres humanos, ¿no? No sé usted. Cada uno de nosotros tenemos un grado de impaciencia. Y generalmente, cuando somos impacientes, no paramos de orar por algo. Y sabe, multiplicamos nuestros ruegos pensando que seremos escuchados por el Señor por nuestras muchas palabras. Aquí hay algo que aprender también. Si Dios le ha dicho que Él va a hacer algo, usted tiene que saber esperar con paciencia. Si el Señor dijo que lo iba a hacer, entonces usted no le pida más que lo haga. Él lo va a hacer cuando tenga que hacerlo. Ahora, esta palabrería a veces es inútil. Primero, porque nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos antes de que siquiera se lo pidamos. Y segundo, porque Dios no está dormido ni es indiferente a nuestras necesidades, escúcheme bien, ni tampoco está quieto en nuestra acción redentora o en su acción redentora. O sea, Dios está consciente de lo que necesitamos. Y si Él habla su vida, ministra su vida y dice que va a hacer algo, usted ahora debe tener la paciencia de saber esperar en el Señor lo que Él dijo que Él hará. ¿Sabe? Dios está permanentemente obrando y lo hace a favor nuestro, y sabe, va llevando muchas veces su cumplimiento en el propósito eterno que Él tiene para con nosotros, para de alguna manera nuestra fe o la fe en nuestra vida pueda también llegar al nivel que Él quiere. El salmista escribe por ahí y decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso significa confianza. Es mientras servimos al Señor que esperamos su manifestación con paciencia. Si Dios dijo que va a hacer algo, lo va a hacer cuando Él quiera, pero yo no puedo apresurar a Dios. Yo no puedo estar presionando a Dios en eso. Debo tener paciencia. Pablo también escribe y dice: si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Sabe? Uno de los problemas que tenemos es que si no somos pacientes, nos desesperamos. Y nosotros debiéramos ser pacientes para contener aquello, aguardar un evento redentor por parte de Dios, y sabemos que está por llegar y sabemos que va a suceder porque Él prometió que lo iba a dar o prometió que lo iba a hacer, y Dios lo hará en el momento en que Él quiera hacerlo y no en el momento que nosotros queramos hacerlo. La impaciencia llevó a Abraham a permitir que la criada de Sarai tuviera un hijo con él. La impaciencia nos puede llevar a hacer cosas equivocadas. A veces nos impacientamos. Y Dios me habló y me dijo que Él iba a hacer eso y yo no lo veo, así que yo me voy de aquí porque tengo que lograrlo de alguna manera. No es así. Tú tienes que tener paciencia. Las dificultades existen. Cada líder tiene presiones y problemas que pueden, por supuesto, hacer querer desistir. Como dice alguno por allí, tirar la toalla, no seguir avanzando. Pero si Dios le ha dado una visión, si Dios le ha hablado, si usted ha de alguna manera establecido un programa de metas por cumplir y su misión sin duda va caminando hacia allá, será esencial la perseverancia. Es esencial que nosotros tengamos la paciencia para esperar el momento en que Dios haga lo que tiene que hacer. Con la paciencia, increíblemente, podemos vencer las enfermedades. Con la paciencia podemos vencer las limitaciones financieras.
Con la paciencia podemos vencer el peligro de la prosperidad. Con la paciencia podemos increíblemente vencer la oposición familiar, la traición, la persecución. Todo eso es una realidad cuando tú tienes paciencia con Dios y paciencia en lo que Dios ha dicho. Y sabes que esta, como dijo, esta tribulación momentánea, dijo Pablo, produce un más excelente peso de gloria. Es como decir que cuando todos te ven pareciera ya destruido, ya pareciera que ya no das más. Pablo también sale allí y dice él, porque aunque estemos derribados, no estaremos destruidos. Si Dios ha dicho que está contigo, no lo dudes. Aunque vengan problemas, Dios está allí y Él te pasará por el medio de valle de sombra y de muerte, pero Él no te abandonará, no te dejará solo. Él levantará bandera sobre tu vida. He hablado con tantos líderes a veces, pastores, líderes de diferentes áreas de la iglesia y de congregaciones, y muchos se cuestionan y tienen ya el deseo de dejar todo. Cuando llega ese tiempo, es ahí cuando tienes que fortalecerte en el Señor. Y la perseverancia tiene que aflorar, recordando la visión que Dios te dio, recordando la palabra que Dios te habló. Y no puedes desistir, tienes que tener paciencia. ¿Sabe? Hay un ejemplo bíblico de un buen liderazgo y creo que es importante hablarlo para que podamos entender esto. Cuando consideramos la manera en que Dios nos ha escogido para ser líderes y por qué lo ha hecho, nos sentimos sumamente alentados a esperar que su voluntad se cumpla de manera plena en nosotros y a través nuestro. Es lo lógico. Pero a lo largo de toda la historia, increíblemente, miramos su pueblo y Dios ha seguido el mismo plan. No ha cambiado el plan Dios en el sentido de lo que Él ha propuesto hacer. Por ejemplo, Él escogió a aquellos que no son nada para poder ser todo en ellos. Por eso es que Dios quiere usar tus debilidades y no solo tus fortalezas. Si todo lo que la gente ve son tus fortalezas, imagínate esto, se va a desalentar. Y van a pensar, si en realidad él lo hace bien o ella lo hace bien, pero yo nunca voy a lograr hacer eso, porque en realidad no, yo soy débil, él es fuerte, ellos son fuertes, son tremendos hombres de Dios. Sin embargo, cuando ven a Dios usándote y que a pesar de tus debilidades Dios te usa, entonces eso es un consuelo para ellos. Y ellos piensan, puede ser entonces que Dios también me use a mí. Nuestras fortalezas sin duda crean competencias. Y ahí se crea un conflicto en el ser humano de orgullos. Mientras que nuestras debilidades producen comunión. Cuando la gente débil se junta, no hay problemas. Todos somos débiles, todos necesitados. Aquí estamos todos necesitados. No hay problema. Pero cuando se juntan puros fuertes, la batalla de egos ahí se hace fuerte. Y es un problema serio. Veamos el ejemplo de Moisés para que entendamos algo, a ver si puedo plantearlo de la forma correcta. Su nombre Moisés significa rescatado. Y su vida comenzó bajo circunstancias tremendamente dramáticas, casi trágicas diría yo. Llegó a destacarse como el gran líder de Israel. Miremos, por ejemplo, en la escritura su personalidad y también su desempeño. ¿Cómo lo hizo?
Cuando vamos al libro de Números, capítulo 12, versículo 3, allí habla la palabra de Dios y nos muestra algo esencial en la vida de Moisés. Y dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Un hombre manso. Este fue el secreto de su éxito como líder. Esta capacidad fue el resultado final después de la prueba y también la disciplina que por supuesto Dios puso sobre Moisés durante muchos años en el desierto. Y cuando analizamos más profundamente y buscamos qué condiciones y dones tuvo Moisés para llevar a cabo tremenda tarea de liderazgo, de liderar a esa cantidad de hombres, primero nos muestra que era un hombre tartamudo. Tenía dificultades muy serias para hablar. Parece haber sido reacio incluso a cumplir con la misión que Dios le estaba entregando. Es más, en una ocasión se mostró bastante inseguro, muy inseguro. Si evaluamos a Moisés en términos de pautas presentes que hoy día podamos tener como liderazgo efectivo para la iglesia, Moisés resulta totalmente incompetente, incapaz para dirigir. O sea, imagínese usted, voy a poner solamente este ejemplo, vamos a poner a un encargado de obra y es tartamudo. Ese silencio yo dejo pensando a los locales inmediatamente. Pero no, imagínense yo, pastor, y tartamudo. Imagínense cuánto me demoraría. Si me demoro una hora en un tema, tendría que predicarlo en 3 partes más o menos para que pudiera salir de una hora cada parte. O sea, estoy hablando que Moisés fue usado por Dios, pero increíblemente no tenía las cualidades de un líder que nosotros podríamos requerir. Dios modeló el carácter de Moisés y los hechos increíblemente demuestran que este proceso fue exitoso, porque Moisés fue un tremendo líder. Tremendo líder. Hay suficientes evidencias de sus condiciones para el liderazgo, muchas. Por un lado, Moisés tenía un agudo sentido de lo incorrecto. O sea, Moisés tenía un agudo sentido de lo incorrecto. Tenía una indignación firme contra la injusticia. Tenía una simpatía con el débil bajo la opresión del fuerte. Y un profundo sentido de misericordia. Eso era Moisés. Por otro lado, si bien al principio se nos presenta como un hombre áspero, impulsivo, violento, y es evidente que se produjo en él un cambio fundamental, tremendo, extraordinario. Su carácter cambió a medida que Dios lo sometió, por supuesto, en este proceso de disciplina durante 40 años. Moisés llegó a identificarse con ellos amándolos, cuidándolos, pero también reprendiéndolos y castigándolos si era necesario. Finalmente, su empatía por el pueblo lo llevó al punto de sufrir por ellos y con ellos, incluso las consecuencias de pecados que no eran los propios, que no eran de él. Entonces Dios llamó a Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud de Faraón. Y el llamamiento divino fue preciso en cuanto a lo que el Señor esperaba que Moisés hiciera. Fue totalmente directo. Cuando vamos a Éxodo 3:10, allí dice: ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Por otro lado, encontramos sus excusas a la convocatoria, a la convocación que Dios le hace. Y esas excusas fueron abundantes, de diversa índole. Usted ve rápidamente las excusas. Primero, lo primero que hace, la excusa de la identidad. Lo primero que le dice a Dios Moisés, dice:
¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esto es como preguntarle, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? Dijo Moisés cuando Dios lo estaba llamando. Segundo, la excusa de la credibilidad. Y él dice, no me creerán. Cuando vaya a ellos, no me creerán. Tercero, la excusa de la capacidad. No sé hablar. Cuarto, la excusa de la irresponsabilidad. Envía a otro. Usted dice, me parece estar viendo a los hermanos de la iglesia. ¿Sabe? Las excusas de Moisés que Moisés le presentó al Señor para mostrarle de alguna manera al Señor la incapacidad que tenía para servirle. Y era Dios el que lo estaba llamando. Y aquí es donde nos damos cuenta que las excusas que Moisés le da para servir a Dios, para que no lo use, para que no lo llame, precisamente fueron las razones por las cuales el Señor lo escogió para llevarlo a cabo. O sea, para llamarlo y llevar a cabo tremenda labor. O sea, todo lo que Moisés necesitaba para sacar 600,000 esclavos de la tierra de Egipto, de la esclavitud, era una vara y la presencia de Dios. Nada más. Todas las excusas que él daba, no, Dios ni las iba a usar. Los que me están poniendo atención y los que están captando, hermanos, se están gozando. Los otros están así como un signo de interrogación. Después vamos a danzar, espérese. O sea, Dios, pongamos esto, Dios, en lugar de escoger a un líder elocuente que pudiera hablar bien, que modulara bien, que tuviera buena dicción, Dios escogió utilizar a un tartamudo. ¿Para qué? Para proclamar el mensaje de liberación y crear una nación. Dios no necesitaba un interlocutor que fuera con palabras persuasivas, como dijo Pablo, de humana sabiduría frente a Faraón. Lo único que tenía que decir, deja ir a mi pueblo. No necesitaba más argumentos. Deja ir a mi pueblo. Y Dios lo usó con lo único que tenía en la mano. ¿Qué tenía en la mano? Una vara. Dios nos llama, hermano querido, a servirles, y nosotros comenzamos a pensar y decimos que no tenemos elocuencia o poder. Es que no tengo una Biblia, es que no tengo la de estudio, es que no he comprado esto, es lo que pasa que no tengo corbata, que no. Pero el Señor quiere utilizarnos con lo que tenemos. Y Él le pregunta a Moisés, recuerda esa pregunta que también puede ser para usted. Le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Ahora échale, ¿qué tienes en tu mano? Cuando hacemos una evaluación a Moisés como líder, hay varias cosas que se destacan. Primero, Moisés supo cómo sufrir la oposición de su pueblo por la imagen de autoridad que él de alguna manera representaba ante ellos. Moisés organizó y presentó un frente unido de oposición a Faraón y a otros enemigos que se presentaron a lo largo del Éxodo. O sea, Moisés lo hizo de esa manera.
Moisés hizo de un montón de esclavos un cuerpo organizado y logró establecer una unidad de combate bastante poderosa. Usted sabe que se enfrentaron a enemigos. Moisés supo estampar en su pueblo un patrón de fe religiosa, voy a ponerlo así, y una ética que fue única en su tiempo. Moisés aprendió a compartir con otros su liderazgo y formó nuevas generaciones de dirigentes como Aarón, Josué, Caleb, los 70 ancianos y muchos otros. Personalmente, Moisés se ocupó de garantizar la continuidad del liderazgo al poner a Josué como sucesor después de haber sido su discípulo. Tremendo liderazgo. O sea, Moisés fue fiel a su pueblo, aun cuando su pueblo no siempre se comportó bien con él. Fue un hombre de confianza de Dios y por ello un líder en quien el pueblo podía confiar. Es extraordinario cuando estudiamos y vemos eso. Déjeme terminar y cerrar este mensaje. Hasta luego, dice. No, si pasó una hora ya. Sin duda la obra del Señor necesita avanzar. Y si queremos ser líderes, debemos contar con la preparación necesaria. Primero, tener una relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. Depender del Espíritu Santo en totalidad. Ser hombres y mujeres santos de oración. ¿Me está escuchando? Recibir sanidad emocional y espiritual en nuestra vida. Ser visionarios, ser sabios y ser oportunos en lo que debemos hacer. Reconocer nuestras habilidades y también las oportunidades que Dios nos da para poder utilizar esos recursos que Él nos ha entregado. Trabajar en nuestro carácter. Trabajar en cada área de nuestra vida. Más aún, reflejar a Jesús en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestra forma de vivir. Fundamentar totalmente nuestra vida en lo que Dios dice y no en nuestras emociones. Tocar el corazón de otros, contagiándolos del amor de Dios. ¿Sabe, hermano querido? Dios nos ha dotado con el poder del Espíritu Santo y nos puso un sello como señal de autoridad en nuestra vida. Y esa señal de autoridad es para que nosotros demos testimonio de su poder, de su autoridad, de su gloria, y al mismo tiempo para ser fieles representantes de su reino aquí en la tierra. Tenemos entonces que ejercer el liderazgo que el Señor nos ha otorgado, que el Señor nos ha dado. Tenemos que ejercerlo. Tenemos que influenciar a otros, tenemos que persuadir a otros, tenemos que enseñar a otros, tenemos que guiar a otros, tenemos que ser ejemplos para los demás. Tal como dice la Escritura, seamos sal y luz. Tenemos que liderar con autoridad y siendo aptos para hacerlo. Si aplicamos lo básico de los líderes efectivos, si miramos la Escritura y aplicamos lo básico, observamos y detectamos las necesidades en nuestro entorno. Eso es lo que Jesús hizo. Miró las multitudes,
vio que estaban dispersas, parecían ovejas que no tenían pastor. Y cuando usted observa lo que está pasando hoy en este mundo y la necesidad tremenda que existe en los hombres y mujeres sin Cristo, entonces usted tiene que desarrollar y aplicar los dones que ha recibido para llegar a aquellas personas. Debemos pedirle al Señor que Él despierte la pasión en otros para que se involucren, para que tomen parte también en esta predicación del Evangelio, convenciendo a las personas para que persigan y logren cumplir a cabalidad con el propósito por el cual hemos sido llamados. Quisiera terminar preguntándote algo. ¿Realmente tú aceptas el llamado de Dios para ser uno de los hombres y mujeres que Dios va a usar en estos últimos tiempos? De los cuales Dios quiere usar. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia hoy? El mayor problema. La iglesia quiere que otros lo hagan. Tú vienes a la iglesia, vienes y te sientas aquí, cantas, alabas al Señor, lloras, te quebrantas y luego te vas a casa. Esa es tu vida. Y tú has sido llamado por Dios para entregar lo mejor para el Señor. Yo quiero invitarte para que hoy te levantes tal como eres. Tú puedes pensar lo que quieras y tú puedes decirle al Señor: Señor, yo no sirvo para nada. Y Dios te va a responder: decirlo, tienes toda la razón. Señor, yo no soy nadie, tienes toda la razón. Señor, yo soy necio, tienes toda la razón. Señor, soy débil, tienes toda la razón. Soy lo peor del mundo, Señor, tienes toda la razón. Pero a esos son los que yo escogí. Tal como eres. Dios te conoce, sabe que eres débil, que estás limitado para responder a la vocación y al llamado que Él te está haciendo. Ese llamado que te hace como líder de la iglesia, como parte de la iglesia, de la congregación, para que los sirvas lleno de su gracia, lleno de su poder. Dios te está haciendo ese llamado y Él quiere que tú lo aceptes. Pero tú sigues insistiendo como Moisés que eres débil. ¿Quién soy yo para que el Señor me escoja? Esa pregunta ni siquiera debieras hacértela, porque si el Señor te tiene aquí es porque Él te escogió. Eres tú el que decide si quieres presentarte con diligencia delante de Él como un obrero aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta correctamente la palabra de Dios y que sabe y entiende que Dios le ha llamado. Es mi deseo, hermano, que hoy decidas santificarte ante Dios, limpiarte de toda cosa que desagrada a Dios y que sea realmente un vaso santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Dios te llama y Él te quiere usar en su servicio. Y no importa tu nombre, no importa tu familia, no importa cuál sea tu genealogía, no importa cuánto has vivido, cuánto pecado ha habido en tu vida, no importa la condición cual tú piensas que tienes. Si Él te ha llamado y te ha escogido, es porque Él quiere usarte y Él pondrá todo lo que necesitas para poder usarte para la gloria de Él. Entonces la pregunta que te hago hoy: ¿vas a permitir que Él te tome tal como tú eres para que pueda hacer contigo lo que Él quiere hacer y te utilice de la manera en que Él disponga? Ponte de pie, por favor, un momento.
Isaías dice algo impresionante en el capítulo 42, versículos 6 y 7. Él dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Sabes lo que he aprendido? Que todo lo hace Él. Todo lo hace Él. Tú debes estar solo dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Si Él te escogió, Él te llamó, estás aquí hoy, es porque Él quiere usarte para rescatar, para salvar, para libertar a aquellos que aún están oprimidos por el enemigo. Hoy necesitamos entonces aceptar este llamado que Él nos hace para cumplir con el propósito de Dios y poder entender que el liderazgo simplemente es lo que Dios quiere que hagamos. Hoy tienes la posibilidad de aceptar este llamado o rechazarlo. Tú tienes la decisión. Vamos a orar y quiero pedirte que vengas al altar si Dios ha hablado a tu vida. Dios es bueno y maravillosamente bueno. Hoy más que nunca necesitamos que Él trate con nuestra vida y corazón, para que Él pueda tomar nuestra vida y dar los sonidos que Él desea que demos. Recuerdo hace muchos años en una historia que oí, que después se grabó en un video, que se hizo una pequeña historia, pero fundamental lo que aparecía allí. En una subasta se subastaron muchos artículos, unos maravillosamente preciosos, impresionantes, y la gente los adquiría por grandes cantidades y sumas de dinero. Llegó el momento de subastar un violín que estaba en uno de los rincones con un número, y el violín estaba desgastado, sus cuerdas no estaban estiradas, lleno de polvo. Y el subastador tomó en su mano el violín y dijo: ¿cuántos dan $10 por este violín? Nadie ofertaba. Nadie daba nada por ese violín. ¿Alguien tiene $8? Nadie. ¿Alguien tiene $5? Nadie daba nada. El violín parecía que ya había servido y ya no tenía más vida. De pronto un anciano salió del grupo de la gente, pidió el violín al subastador, lo limpió lentamente con un trapo, estiró sus cuerdas, las tensó, lo afinó, y luego de eso comenzó a tocar una melodía maravillosa. Y todos escucharon cómo el violín sonaba maravillosamente. Lo entregó en la mano del subastador y el subastador dijo: ¿alguien da algo por este violín? Y comenzaron las manos a levantarse. $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1,000, $2,000, $5,000 por el violín. El subastador estaba impresionado.
Y cuando se lo llevó uno por $6,000, él preguntó al subastador y dijo: ¿pero qué fue lo que cambió? Y alguien exclamó de allí del grupo: la mano del maestro. Quizás por ti nadie da nada, no espera nada de ti, pero no te olvides que la mano del maestro te tocó. La mano del maestro llegó a tu vida, y eso cambia absolutamente todo. La gente quizás aún no te vea brillar. Quizás la gente aún no ve lo que Dios va a hacer contigo. Ni siquiera tú te imaginas lo que Dios va a hacer contigo. Pero el maestro ya te escogió. El maestro ya te tocó con su mano. Y algo maravilloso va a ocurrir. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos por la vida de tus hijos, de tus hijas. Oramos, Señor, por cada uno de ellos, porque tú les has escogido, tú les has llamado, tú les has hecho tus hijos y tus hijas. Tú has puesto, Señor, en ellos tu espíritu, tu presencia. Tú les dotarás de sabiduría, Señor. Tú les dotarás de capacidad. Tú pondrás en ellos, Señor, todas las cualidades que necesiten para cumplir con lo que tú les has llamado a hacer. Padre, que en esta noche, en esta hora, sus mentes y corazones, Señor, puedan confiar en tu palabra y puedan creer, Señor, al llamado que tú les has hecho de servirte, de cumplir, Señor, con tu voluntad. Padre, oramos para que tú les ayudes, para que tú les bendigas, para que tú te glorifiques a través de ellos. Señor, todo obstáculo, toda barrera, sin duda, Señor, está forjando sus vidas para el propósito que tienes con ellos. Dios eterno, yo te pido en esta hora que tu fortaleza, que tu gracia sea ayudándoles. Padre, trae respuestas en esta noche a sus vidas. Que en este día, Señor, tu presencia pueda fluir en una forma especial. Que en esta hora tu presencia, Señor, pueda libertarles. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, extiende tu mano sobre ellos y obra en sus corazones y mentes, y que puedan entender, Señor, lo importante que son ellos para el propósito que tú tienes. Padre, gracias por llamarles. Gracias por hacerles parte de esta obra. Gracias, Dios mío, por dotarles de tu Espíritu Santo. Y sé que cada día, Señor, tú irás trabajando en ellos para forjar en sus vidas y corazones el liderazgo que tú deseas que ellos tengan. Padre, en el nombre de Jesús, les bendecimos. En el nombre de Jesús pedimos tu fortaleza para tu gloria. Gracias, Dios mío. Úsales sanando a los enfermos. Úsales libertando a los cautivos. Úsales trayendo libertad, Dios mío, a aquellos que están oprimidos por los espíritus y demonios. Úsales para que sus familias sean alcanzadas. Úsales para que sus matrimonios sean restaurados. Úsales para que sus hijos puedan volver al Señor. Úsales para que sus colegas
de trabajo sean alcanzados. Úsales para que cada vida a la cual ellos toquen sean impactada, Dios mío, por tu palabra. Úsales para que tu gracia divina fluya sobre ellos y a través de ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.